Hola, hola a todos. Hoy lunes 9 de febrero del año 2026. Les habla Franklin Camargo desde Los Ángeles, California, en un lunes que inicia con muchas noticias, con controversia, con polémica con respecto al show del medio término del Super Bowl que se celebró el día de ayer. También días muy noticiosos con respecto a lo que sucede en Venezuela y con el régimen interino en Venezuela que continúa con la represión mientras al mismo tiempo también quiere ofrecer esa impresión de cooperar con los Estados Unidos en cuanto a la excarcelación de secuestrados políticos se refiere. Al mismo tiempo, la política doméstica en los Estados Unidos, país en el cual vivo y el país en el cual me encuentro, sigue movida con diferentes temas, con algunos proyectos de ley que buscan cambiar la forma en la cual se hacen las elecciones, en lo que argumenta Donald Trump sería para garantizar la legitimidad y la seguridad de estos procesos electorales y mucho más. Estaremos conversando de esto el día de hoy. Antes de iniciar y de entrar en calor con los temas, les quiero recordar que este programa llega a ustedes gracias a The One Coffee. Café traído de las tierras de Guatemala, sabor sin igual, The One Coffee. Lo puedes encontrar en Voz Mercado. Recuerda que este contenido llega a ti totalmente gratuito gracias a nuestros sponsors, gracias a The One Coffee. Y si te hace sentir mucho mejor, recuerda que Maduro hoy la está pasando mal en una prisión federal en Nueva York donde hace frío y probablemente no tiene acceso a un café de calidad como el de One Coffee. Así que te puedes tomar un café mientras recuerdas que Maduro la está pasando mal y está pagando por todos los crímenes que cometió. Esta mañana, si has entrado en Twitter, si has entrado en Instagram, si has ingresado en las redes sociales, te has percatado de que hay un tema del cual se está hablando mucho. No solamente dentro del público hispano, sino también dentro del público anglo y de todo el mercado estadounidense y también, por supuesto, el mercado latinoamericano. Y es el show del medio término de Bad Bunny en el Super Bowl. Super Bowl, que obviamente hace referencia a ese encuentro que es la final, por así decirlo, de la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, deporte muy popular en los Estados Unidos, pero no popular fuera de los Estados Unidos. Hay que ser objetivo y honestos con esto. A pesar de que parece que la atracción a esta disciplina ha incrementado con el pasar de los años, hay ciertos números que así lo respaldan, por lo menos teniendo cierto incremento de audiencia en países como México o incluso en Brasil. También la intención de la NFL en tratar de llegar a un público más grande, pero continúa siendo un deporte muy, muy local, muy de los Estados Unidos. Y el Super Bowl como evento, y quienes no vivan en Estados Unidos se los quiero explicar, es un evento que paraliza el país en el sentido de que las familias se reúnen a verlo, salen a comer para disfrutar esto, incluso a quienes no les gusta el fútbol americano lo ven precisamente por el show de medio término, por los comerciales o por el evento social que eso representa. Recordemos que Estados Unidos tiene una población de aproximadamente 330 millones de habitantes. Y el Super Bowl y el fútbol americano es un deporte que se consume principalmente en los Estados Unidos, por no decir exclusivamente, como les decía al inicio. Y aún así, la audiencia del Super Bowl suele tener más de 130 millones de personas, a veces en sus puntos más altos. Es decir, el porcentaje de americanos que ven el Super Bowl, de adultos estadounidenses que ven el Super Bowl, es enorme. Es gigante, es muy, muy, muy amplio. Y eso obviamente nos lleva también a hacer un análisis más objetivo del show de Bad Bunny, también el impacto que está teniendo a nivel mediático y cómo la interpretación de dicho evento puede cambiar de acuerdo a los lentes que tengas, de acuerdo a tu ideología política. Pero vamos a, primero que nada, a mostrar un clip de cómo empezó ese show, esa presentación del medio tiempo de Bad Bunny que tanta conversación está generando, donde él sí dice y exclamó God bless America, Dios bendiga a América o a los Estados Unidos de América, que por cierto eso también depende de la interpretación que le des. Vamos a ver este clip corto.
Ok, ahí vemos justamente a Bad Bunny. En ese momento él incluía a Estados Unidos, incluía a Canadá en nombrar los países que forman parte de América, ¿no? Y de hecho sostenía ese balón de fútbol americano que decía que juntos somos América, como hablando de todos los países, todas las naciones que forman parte, ¿no? Del continente americano. Esto de por sí. Esto era con lo cual, la parte con la cual él terminaba el show. Esto de por sí tiene obviamente un lente político. Recordemos que Estados Unidos es un país que se llama Estados Unidos de América, United States of America. Al mismo tiempo, los americanos hacen referencia a su propio gentilicio, y así lo hace cualquier persona, y uno se refiere a ellos como americanos. Cuando los estadounidenses hablan de su propio país y no quieren decir el nombre completo, dicen América. Esto ha generado siempre una reacción que en mi punto de vista viene desde el complejo cultural, desde el complejo político, desde un lente antiimperialista pedante de criticar a los estadounidenses por llamar a su propio país América, diciendo América no es un país, América es un continente. América es ambas cosas, es tanto un país como un continente. Y quien no crea que es un país, que simplemente vaya el nombre de los Estados Unidos de América. Y muchos me pudiesen decir, bueno, Franklin, pero es que precisamente el nombre es Estados Unidos de América. Tienes que decirlo completo. No es América únicamente. Bueno, uno se refiere a Venezuela como Venezuela, no necesariamente como República Bolivariana de Venezuela o República de Venezuela, para no mencionar el nombre que cambió el difunto tirano Chávez. Cuando los mexicanos hablan de su país o cuando uno hace referencia a México, uno no dice Estados Unidos mexicanos, que es el nombre completo oficial, uno dice México. Entonces, el complejo, sobre todo de la izquierda latinoamericana, los lleva a tener ese resentimiento, esa bronca, esa frustración de cómo es posible que los estadounidenses se refieran a su país como América. Si América somos todos, si América somos todos como continente y América también es los Estados Unidos de América. Es así de sencillo. Y de hecho, es el análisis, y no quiero yo pecar de pedante, pero es el análisis correcto que hay que hacer. Cuando los estadounidenses hablan de su propio país como América, no es que quieran discriminar o excluir a otros países, es que su país se llama América, su gentilicio es americano, ese es el nombre del país. Y si queremos aplicar esa rigurosidad de decir, no, es que tienes que nombrar el país completo, empecemos a aplicar esa rigurosidad con todos los países y con todos los nombres de los países, porque no lo hacemos. No decimos Estados Unidos mexicanos, no decimos República Bolivariana de Venezuela o República de Venezuela, no, nos referimos a lo que encontramos como el nombre del país. Y este país es América, aunque les pueda doler a muchos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Bad Bunny en ese emblema, ¿no? De su show y como lo quiso cerrar fue que juntos somos América, lo cual no es una afirmación o una declaración del todo equivocada o errada, dado que América es un continente, incluye a los países que él mencionó, él incluso no solamente se limita a Sudamérica, sino que va a Norteamérica, menciona a Canadá entre esos países, y a mí me parece bien. El tema es que no tengo ningún tipo de duda de que eso viene con la estrategia, no de hacer énfasis necesariamente en el continente, sino en la pedantería de América somos todos, no ustedes. Ustedes no son América, ustedes son un país, América es un continente, América es ambas cosas. Como les decía, el Super Bowl es un evento increíblemente social. Yo me encuentro en Los Ángeles, California, y a pesar de que no soy fanático del fútbol americano, aunque ya tengo varios años viendo el Super Bowl, diría que fácilmente tengo unos 4 años en donde el Super Bowl para mí representa, o incluso más de 4 años, donde el Super Bowl para mí representa un evento social, en donde me reúno con amigos y, y veo, ¿no? El partido de fútbol americano, veo también el show de medio término, los comerciales y participo de ese gran evento cultural. En esta oportunidad de estar en Los Ángeles, California, que obviamente es una ciudad influenciada enormemente por la comunidad hispana, igual acudí a un lugar que es un sports bar, estos sitios donde obviamente tienen pantallas gigantes, tienen comida y hay mucha gente y el enfoque de esa actividad y de ese restaurante está centrado en el partido de fútbol americano. Asistí y he de decir que no había demasiada comunidad hispana, de hecho la mayoría de las personas eran estadounidenses, estadounidenses blancos además,
Y esto lo estoy mencionando porque justamente quiero hacer mención de lo que yo noté u observé pudo haber sido el show de mitad de término para ellos. Y es que una vez se estaba dando, Bad Bunny estaba en su show. La verdad es que a pesar de ser un artista increíblemente popular, escuchado, famoso, mediático, de los más escuchados en Spotify en los últimos años a nivel mundial, la reacción que pude notar por parte de las personas que se encontraban donde yo estaba no fue necesariamente una reacción de euforia o simpatía, sino de reserva. O sea, obviamente lo estaban viendo, el show de mitad de término es lo más importante del partido para muchas personas, dado que, repito, el Super Bowl es un evento tan social que no excluye. Personas que nunca ven un partido de fútbol americano igual ven esto, pero no los vi necesariamente apasionados. Y han surgido videos dentro de este encuentro, durante el show de mitad de término, donde se le veía al público de la NFL, al público estadounidense, no estar del todo emocionados por este concierto. Y eso es algo que hay que entender porque hay una profunda barrera cultural con el estilo de música que Bad Bunny ofrece con respecto a lo que es cierto público deportivo. El mayor público que tiene la NFL son ciudadanos, hombres estadounidenses blancos. Y ese grupo demográfico no encaja necesariamente con las canciones, con el estilo, con las letras o con el idioma de Bad Bunny. Y eso es algo que hay que comprender. No significa que sea necesariamente racista. Aún así, o xenófobo, aún así, el show de medio término en cuanto a números y audiencia se refiere, aparentemente ha sido un éxito. De hecho, tengo unos números acá. Aproximadamente 135 millones de visualizaciones, ¿no? Tuvo el show de mitad de término en vivo, lo cual supera el récord del año pasado o los números del año pasado que tuvo Kendrick Lamar, este afroamericano rapero estadounidense. Y bueno, yo creo que en gran medida se da que Bad Bunny es una persona y un artista popular dentro de una audiencia que no necesariamente encaja con la NFL, pero que pudo traer esa audiencia a ver un evento deportivo que probablemente no hubiesen visto si Bad Bunny no se encontraba allí. Ahora, vamos a centrarnos en lo que es realmente mi opinión en cuanto a Bad Bunny. A mí de Bad Bunny no me gusta nada. No me gusta su música, no me gusta su estilo, no me gusta su forma de cantar, no me gustan sus letras. Creo que promueve estereotipos caribeños e hispanos que no resaltan necesariamente lo mejor de nuestra identidad. Y me incluyo porque como venezolano no solamente soy hispano y latino, sino también caribeño. No siento que Bad Bunny represente lo mejor de esa identidad o enriquece o pueda enriquecer esa identidad, sino que colabora con estereotipos, estereotipos de sexualización, estereotipos incluso machistas, y muchos van a decir, pero Bad Bunny de hecho es feminista, tiene algunas de las letras de Bad Bunny realmente lo que hacen es utilizar términos peyorativos para referirse a la mujer. Y eso es una forma de arte, es una forma de música que atrae obviamente un público importante, pero que a nivel personal no me gusta. No me gusta su política. Y yo creo que esto es lo que más controversia y reacción ha generado, sobre todo de círculos conservadores o de círculos republicanos. A mí no me molesta que hayan artistas que tengan discrepancias ideológicas conmigo. Eso está bien. De hecho, el arte, la música, Hollywood, normalmente suele tener una inclinación progresista, una inclinación de izquierda. Así que esto tiene sentido. Tiene sentido que Bad Bunny no coincida conmigo. Estadísticamente hablando es lo más probable. Mi problema con Bad Bunny es que su progresismo no lo lleva únicamente a alzar banderas de causas específicas, sino a tener un profundo sentimiento antiamericano. Bad Bunny ha apoyado candidatos comunistas en Puerto Rico. Bad Bunny apoya la independencia, es decir, él quiere que Puerto Rico no sea parte de Estados Unidos. Hay eventos en los cuales Bad Bunny ha asistido y se le ha grabado cómo no se levanta para entonar el himno nacional de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde yo tengo un problema. Si tenemos una discrepancia en cuanto a inmigración, en cuanto a la tasa de impuestos, qué tan alto deberían ser los impuestos, en cuanto a los derechos de propiedad privada, bueno, esos son asuntos de discrepancias políticas, ideológicas que se resuelven a través del debate y que además en una sociedad
con libertad de expresión en una sociedad tan diversa, es normal que existan esas discrepancias. El problema con Bad Bunny para mí surge es que no se trata de un progresista más o de una persona de centro izquierda, de una persona que tiene diferencias conmigo y ya. Se trata de un individuo que utiliza su plataforma para promover una agenda que es profundamente antiamericana, antiestadounidense. De hecho, uno de sus grandes éxitos musicales es el tema de la canción de que él no quiere que Puerto Rico sea la próxima Hawái. Esto obviamente abarcando el tema de la estadidad. Y Bad Bunny ha criticado que los estadounidenses se muden a Puerto Rico y cambien Puerto Rico, lo cual es una contradicción absurda porque al mismo tiempo él promueve la inmigración y las fronteras abiertas a Estados Unidos, pero sí tiene problema con ciudadanos estadounidenses mudándose a Puerto Rico y generando lo que ellos denominarían como la gentrificación, ¿no? Estos americanos gringos blancos que no son caribeños, que no son puertorriqueños, vienen a Puerto Rico a cambiar nuestra cultura, a cambiar nuestra identidad, a construir esos edificios bonitos y lujosos, por eso no nos gusta a nosotros. Eso son cosas en las cuales yo tengo una discrepancia con Bad Bunny, pero que además entiendo por qué puede generar molestia elegir una persona así para un show de mitad de término, para un show de mitad de término, no, del Super Bowl del medio tiempo. ¿Por qué? Porque no hay nada más americano que el Super Bowl. Pocas cosas son tan americanas como el fútbol americano y el Super Bowl y el show de mitad de término. Entonces, traes a una persona que no quiere que su isla, Puerto Rico, que es hoy por hoy es un estado libre asociado, Bad Bunny no quiere que su isla sea un estado de Estados Unidos, él no quiere que sea parte de Estados Unidos, él no quiere ser estadounidense, él probablemente no se siente como estadounidense, porque sí lo es, por definición, lo es toda persona que nazca en Puerto Rico es un ciudadano americano de nacimiento. Eso es importante aclararlo porque muchas personas no lo saben, desafortunadamente. Pero Bad Bunny no quiere eso. Entonces estás trayendo una persona que rechaza, no el gobierno, porque el gobierno hay que rechazarlo y eso está bien. No hay nada más americano que criticar al gobierno. Bad Bunny no es que tenga un problema con el gobierno, es que tiene un problema con el país, con la historia, con la identidad, con lo que representa. Él no quiere que Puerto Rico sea Estados Unidos. Entonces lo traes para que dé el show del evento más americano que puede haber. Otra cosa que no me gusta de Bad Bunny, claramente, y esto es más personal y estoy seguro que parte de la audiencia se va a identificar conmigo, una disquera aliada al chavismo, al régimen de Venezuela, a los famosos enchufados, que son estas personas que se han enriquecido a través de la dictadura socialista, chavista y madurista, y ahora del CISTA. Una disquera con el que tenía lazos con este grupito fue quien le dio la oportunidad a Bad Bunny de ser el artista que es. Así que bueno, luego surge la pregunta de si Bad Bunny tenía conocimiento de eso o no, pero al menos es un elemento a considerar y a juzgar, porque sí, dinero mal habido, dinero producto de dictadura, de represión, de tiranía, de robo, de saqueo, fue quien impulsó la carrera de Bad Bunny. ¿No? Pero bueno, como bien les he mencionado, esto ha generado toda una controversia que incluso hasta Donald Trump, minutos, segundos después de que culminara el show de mitad de término, sacó un statement, una declaración escrita en su Truth Social y vamos a verla. A ver si tenemos lo que fue el Truth Social o tenemos el headline, perdón, del New York Times. Tenemos el headline del New York Post de lo que fue la declaración de Donald Trump en cuanto al show de Bad Bunny. A ver si lo tenemos por allí. Bueno, si no lo tenemos está bien. El New York Post tituló en su página Donald Trump ataca, ¿no? Donald Trump ataca el show de medio término de Bad Bunny del Super Bowl y dice que fue un esfuerzo para combatir, para luchar o para tratar de disminuir la grandeza de los Estados Unidos de América. Una de las críticas, y aquí es donde yo estoy en desacuerdo con algunos activistas, influencers del universo conservador, una de las críticas que se hace con respecto a este show es que fue un show en español. Yo no creo que ese sea el problema. E incluso a las personas que no les gustó el show, yo no creo que ese sea el problema. Shakira, que obviamente también tiene canciones en español, se ha presentado, es muy exitosa dentro del público anglo también, dio un show de mitad de término del Super Bowl en el 2020.
Estoy seguro que si Andrea Bocelli va a dar un show, quizás sería un poquito lento, pero lo da en italiano. Muy probablemente a todo público le guste, incluso al público conservador. El idioma no creo que haya sido el problema, aunque algunas personas se están enfocando en esto. Y la verdad, ahí yo tengo que estar en desacuerdo. Y no es porque hable español, es porque son hechos. En Estados Unidos se habló español incluso antes de que se hablara inglés. En este territorio. Recordemos que las colonias españolas, los españoles llegaron al estado de la Florida, o lo que hoy es hoy el estado de la Florida, hace 500 años. Primero en este territorio que hoy conocemos como Estados Unidos de América, primero se habló español antes de hablarse inglés. Históricamente en Estados Unidos no ha existido un idioma oficial, al menos en términos legales. En Estados Unidos, de 40 a 50 millones de personas hablan español. Los hispanos son la minoría más grande del país. Es decir, aquí el español y la comunidad hispana tiene un peso importante, así que atacar esto por simplemente haber sido un show en español me parece absurdo, dado que además hay canciones en español que son un éxito total y son escuchadas dentro de públicos anglo a pesar de la barrera del idioma, que obviamente es una barrera, y vuelvo y repito, en un evento tan americano, tan estadounidense, puedo entender por qué existe ese choque, ese cortocircuito cultural en muchas personas, pero no creo que debe hacer la crítica que reciba el enfoque principal. Entonces, para concluir muy bien mi idea, mira, a mí no me gusta Bad Bunny. Pienso que su show tal como es él como artista, al final cumplió con lo que es el estereotipo caribeño latino que no resalta la verdadera identidad de esta comunidad, no de la mejor o de la mejor forma posible. También es importante decir que él tuvo que censurar gran parte de sus canciones. Menos mal hizo eso, porque gran parte de sus canciones y sus letras no son aptas para todo público. Primero en cuanto a temas de edad se refiere, pero además no son aptas o del agrado de otra gran parte del público que quizás son mayores de edad, pero igual no quiere escuchar obscenidades o pornografías en una canción. Pero lo peor de Bad Bunny es que fue utilizado para un evento sumamente americano, siendo él una persona contraria a los valores y los principios americanos. Y esto no lo digo por ser demócrata o porque él está en contra de ICE. No, tiene todo el derecho de serlo. De hecho, su concierto o su show no se centró en el tema migratorio, algo que yo pensé que iba a ser. Pero al final de cuentas, yo creo que el público que tiene la NFL, y hablo no de quien se sienta a ver el show de mitad de término, sino ese seguidor de la NFL que ve todos los juegos, que ve todos los partidos, que conoce el deporte, que tiene una camisa, que va al estadio. Bad Bunny no es su artista, no es su tipo de música. Y al final, bueno, a lo mejor es rentable económicamente porque el Super Bowl terminas atrayendo a los fans que están ahí para ver el partido y a otro público quizá latino que nunca vería el Super Bowl, pero lo va a ver porque está Bad Bunny ahí. Pero entiendo por qué puede haber una molestia o un desagrado en cuanto a este show de mitad de término por parte de un gran público de este deporte. Entonces, pero al final, y voy a culminar la idea de Bad Bunny para pasar al tema de Venezuela. Al final necesitamos mucha racionalidad y mucha sensatez para analizar esto y tener reacciones objetivas, pero además con contenido. Porque yo soy conservador, yo soy de derecha, soy anticomunista, antidemócrata, antiprogre, pero he visto cada reacción a veces de personas que piensan como yo, en donde, imagínate, hay analistas diciendo que hay que deportar a Bad Bunny. Bad Bunny es un ciudadano estadounidense y Puerto Rico es ciudadano estadounidense y Puerto Rico es un territorio estadounidense, es un estado libre asociado. Es decir, hay personas que no manejan ni siquiera conceptos mínimos de lo que es Puerto Rico, no tienen autoridad alguna para hacer un análisis objetivo o serio de esto, en lo más mínimo. Si algo voy a aplaudir de Bad Bunny es que al final su show no fue tan político, fue más ideológico, lo que hablamos al inicio, con la dicotomía, una falsa dicotomía de que América o es un continente o es un país. No, América es tanto un continente como también es un país. Él impulsó eso con su pedantería, con el resentimiento cultural de cómo es posible que ellos se refieran a su país como América, si su país no es América. América somos todos. América es un continente y es un país, punto. Y si no te gusta que los americanos se refieran a su propio gentilicio como americanos,
o a su país como América, bueno, empieza por llamar a México Estados Unidos mexicanos, a Venezuela como República de Venezuela y así a todos los países, porque el nombre de este país es Estados Unidos de América. Pero al final, no, se necesita un poco de sensatez. A mí no me gusta Bad Bunny, no me gusta su música, no disfruté su show, no me gustan sus inclinaciones políticas, pero mis expectativas estaban tan bajas que honestamente el show no fue tan malo como pensé que iba a ser y de hecho no fue tan político. Y eso lo aplaudo porque además las personas ven un show de mitad de término no para ver un statement en contra de ICE o de inmigración o en contra de Donald Trump, sino para tener una desconexión de todas las noticias, de toda la polarización y disfrutar de música, disfrutar entre comillas, porque yo no lo disfruté, pero al final hay personas que sé que sí, incluso personas que piensan como yo políticamente hablando. Y está bien, al final este país es libre, aunque Bad Bunny no quiere ser parte de este país, pero eso ya es otra conversación. Vamos a pasar a hablar de Venezuela. Porque en Venezuela, en los últimos días, en el último mes, han sido en su mayoría buenas noticias. Hablamos obviamente de la captura de Maduro, que nos tiene a todos felices. Y cuando estás teniendo un mal día, recuerda que Maduro está teniendo un día peor. Eso lo arregla todo, créeme, es algo que yo estoy aplicando. Hemos visto la excarcelación de presos, de secuestrados políticos. Hemos visto que parece que hay algunos medios de comunicación, quienes son venezolanos lo sabrán, está el caso de Venevisión, que se están atreviendo a hablar un poco más o informar un poco más sobre lo que está sucediendo. Vimos la declaración de Marco Rubio en el Congreso hace 2 semanas, donde él dijo que la prioridad de los Estados Unidos es que en Venezuela haya una transición política y que existan elecciones libres. Hemos visto movilizaciones en las calles. Pero ayer también vimos un episodio terrible y fue que Guanipa, quien en su momento ganó la gubernatura del estado Zulia, pero no se quiso juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente, ha recibido persecución política por bastante tiempo. Su esposa lamentablemente falleció hace unos 2 años, él tuvo que irse a la clandestinidad y luego fue detenido, estuvo encarcelado por una importante cantidad de tiempo, fue liberado, o mejor dicho, excarcelado, y pocas horas después, dado que se atrevió a hablar, fue detenido. Y vamos a estar hablando de eso. Pero primero que nada, les tengo las cifras. Desde el 8 de enero, de acuerdo a Foro Penal, que es una de las organizaciones, uno de los organismos más serios para manejar cifras de secuestrados y presos políticos en Venezuela, Foro Penal ha contabilizado aproximadamente 426 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, el día que se realizó el anuncio de las excarcelaciones. 426, es decir, estoy a menos de la mitad de todos los secuestrados políticos que hay en Venezuela, pero es un número importante que nunca hubiese pasado sin el 3 de enero. Hoy todas las personas que ya no están en el helicoide, que ya no están en la tumba, que ya no están en estos centros de tortura, sino que están en sus casas, que igual no son libres porque nadie en Venezuela es libre, pero todas estas personas están mejor o en vía de estar mejor gracias a la captura de Maduro. Nada de esto hubiese pasado sin la captura de Maduro. Esto no es por la benevolencia o la generosidad de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez o del régimen interino de Venezuela. Esto es por la disuasión que la fuerza genera, por la amenaza de la administración de Donald Trump a neutralizar esas piezas mafiosas que todavía permanecen en Venezuela. Vamos a escuchar a Dignora Hernández, quien fue liberado, excarcelada como secuestrada política este fin de semana. Y esto fue lo que dijo tras recuperar su libertad desde las afueras del helicoide. Por cierto, yo conozco a Delcy Rodríguez, Dignora Hernández. A Delcy Rodríguez, bueno, sé quién es, pero afortunadamente no he tenido la tragedia de conocerla en persona. De hecho, la repudio completamente. Si la veo alguna vez en persona, espero que sea porque está en un juicio aquí en los Estados Unidos. Pero esto fue lo que dijo Dignora Hernández, diputada venezolana, tras recuperar su libertad. Parte del equipo de María Corina Machado. Escuchemos. Libertad de todos los presos políticos, podemos decir que estamos en transición. Mientras haya un preso del régimen, un preso de Delcy Rodríguez, un preso de la dictadura, no habrá libertad ni transición. ¡Vamos por la libertad! ¡Vamos! ¡Construir la nueva historia! Mi respeto por 2 cosas. Imagínate salir de la cárcel, ser excarcelado de estos centros de tortura terribles
y que lo primero que hagas sea justamente alzar tu voz. Y esto tiene su mérito por dos razones. Primero, incluso desde un aspecto de energía, de física y emocional, de tener la capacidad de utilizar tu plataforma, tu nombre, tu noticia, tu relevancia, porque los medios de comunicación obviamente quieren escucharte, acabas de salir de un centro de tortura, y tú utilizar esa oportunidad para alzar tu voz por aquellos que todavía están sufriendo. Eso tiene un mérito enorme, de verdad, enorme. Y además, obviamente, por un segundo lado está la valentía. En Venezuela nadie es libre. Los que están siendo excarcelados no son libres. Son secuestrados de la dictadura que aún si quisieran no pueden salir del país. Se tienen que presentar cada 30 días o si hablan, como Guanipa, tienen el riesgo de ser encarcelados nuevamente. Y al momento, además de yo hablarles, en estos momentos no se sabe o no se conoce del paradero de Guanipa. Estos son los riesgos que trae el hacer política en dictadura. Y una persona que acaba de salir de la prisión, de la cárcel, de estos centros de tortura terribles, todavía tiene la valentía y la energía física y psicológica, emocional, mental, para hablar y para denunciar las atrocidades y las violaciones de derechos humanos, sabiendo que tranquilamente pueden abrir la puerta nuevamente y encarcelarlos en esos calabozos. Así que méritos enormes a Dinora Hernández, que hizo además algo muy importante. Ella dice, mientras exista un solo preso del régimen, un solo preso de Delcy Rodríguez y de la dictadura, no habrá libertad ni transición en Venezuela. Totalmente cierto. Quienes hablan de elecciones, quienes hablan de que ya Venezuela es libre, mientras existan secuestrados de la dictadura, mientras existan criminales que tienen armas en Venezuela y toman decisiones, mientras las instituciones estén tomadas en Venezuela, ocupadas, mientras estos grupos paramilitares, los colectivos, los terroristas, los narcos, operen en Venezuela, Venezuela no es libre. No lo es. Estamos en vías, ojalá, de lo que sea la libertad. Estamos felices porque Maduro está en una prisión de máxima seguridad y esperemos pase ahí el resto de su vida, pero eso no significa que todo en Venezuela se ha solucionado. No, para nada. Sin embargo, hay imágenes que obviamente llenan de optimismo. Y es que Jesús Armas, un activista, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, también fue excarcelado y los vecinos del Paraíso, en lo que es el oeste de Caracas, salieron a celebrar con él, celebrar su no liberación, su excarcelación. A veces uno incluso comete el error de decir liberación, y yo lo he dicho ya incluso en este mismo show. No es liberación, es excarcelación. Y en Venezuela nadie es libre. Pero veamos esta celebración, porque igual es motivo de celebración, definitivamente. Veamos. Vuelvo y repito, Venezuela no es libre, pero que una persona que estaba secuestrada en un centro de tortura ahora pueda estar en su casa o en las calles de Venezuela, que igual no es un país libre, es un motivo de estar felices, es un motivo de celebración. Jesús Almas va a poder abrazar a sus familiares, va a poder reunirse con sus amigos y sobre todo va a poder utilizar su plataforma, su talento, su inteligencia, su conocimiento para alzar la voz y denunciar las atrocidades que el régimen de Delcy Rodríguez todavía comete y tratar obviamente de trabajar para culminar la tarea. Estas imágenes, si nos las hubiesen contado hace más de un mes, antes del 3 de enero, lo hubiésemos visto, eran impensables, era simplemente impensable. Y yo entiendo que igual el pesimismo gobierna el corazón y la mente de muchas personas, porque son 27 años de una tiranía que ha logrado hacer de todo: robar, saquear, empobrecernos, perseguir a los venezolanos, ocasionar caos incluso en nuestros países, en Estados Unidos.
Y a veces cuesta ver los avances, que los hay, incluso en un día como hoy, y con lo de Guanipa, que ya lo voy a hablar en unos minutos, pero avances hay, definitivamente. Excarcelación de más de 435 secuestrados políticos, empresas estadounidenses abiertas a la posibilidad de entrar a Venezuela, diplomáticos estadounidenses en Venezuela, Maduro y Cilia Flores en una prisión federal de máxima seguridad, un bombardeo, un ataque, una operación quirúrgica precisa que neutralizó a 32 agentes cubanos que defendían y apoyaban a Nicolás Maduro, cubanos porque Maduro no confía en los venezolanos. Esos son avances, eso es progreso, que no significa que Venezuela sea libre, y vuelvo y lo reitero, Venezuela no es libre, pero que nos dan razones para ser optimistas. Y es que hay que ser optimistas con el tema Venezuela. Sin embargo, ahora aquí vamos con la mala noticia. Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado en la mañana del día de ayer y después de formar parte de varios eventos, de movilizarse por la ciudad de Caracas en moto, de dar y ofrecer entrevistas a diferentes periodistas venezolanos en el exterior y obviamente también en el interior del país. Juan Pablo Guanipa fue secuestrado, ¿no? Por 10 agentes civiles y justamente aquí tenemos el tuit de denuncia que se publicó en la cuenta oficial de Juan Pablo Guanipa, pero que bien sabemos, obviamente, fue escrito y publicado por su hijo realmente. Y dice, denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación. Ramón, quien es obviamente el hijo de Juan Pablo Guanipa, quien además ha exigido fe de vida, ha dicho que no tiene ningún tipo de información sobre lo que le sucedió a su padre y que, como toda Venezuela, están preocupadas por eso. Estos son los riesgos de la dictadura que todavía forma parte de Venezuela. El Ministerio Público también ha realizado o ha emitido un comunicado en donde dice que Guanipa violó la medida cautelar que restringía a Guanipa de tan solo dos cosas. Una era abandonar el país y la otra era que, bueno, él tenía que presentarse ante los tribunales cada 30 días. No decía nada de activismo político, de movilizaciones, de expresarse. No, en lo absoluto. Pero obviamente estos son los golpes que la dictadura está dando, estos son los golpes y las acciones que la dictadura está dando para tratar de, con el miedo, silenciar a aquellos que todavía están en Venezuela y que, llenándose de esperanzas, de ilusión, están saliendo a las calles, están celebrando, están movilizándose, porque él sabe que la dictadura está débil. Aquí la estrategia de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de su régimen, que cuidado porque pueden tener fracturas, quizá Diosdado Cabello no está del todo satisfecho con la cooperación que existe con Estados Unidos, cooperación entre comillas, porque es una cooperación que obviamente se está dando gracias a la fuerza, gracias a que Donald Trump los está amenazando. Son como unos criminales, unos secuestradores que están colaborando con las autoridades porque saben que pueden ser asesinadas o encarceladas en cualquier momento. Y solo esto se está dando gracias a eso. Y es importante precisar y enfatizar eso cuantas veces sea necesaria, ¿no? Pero además para agradecer a la administración de Donald Trump en cuanto al tema de Venezuela. Pero el régimen interino, que son los mismos chavistas de siempre, que es la misma narcodictadura, que son los mismos mafiosos y delincuentes comunistas, la estrategia de ellos es sobrevivir e intentar permanecer en el poder. ¿Cómo? Tratando de satisfacer las peticiones de la administración Trump, mientras igual mantiene un control represivo dentro de Venezuela que les genere estabilidad política y social. ¿Para qué? En 2 o 3 años, si no hay elecciones de por medio y si no hay una transición política, Donald Trump se va de la Casa Blanca, probablemente llega un demócrata que seguro va a tener una agenda en política exterior que será completamente diferente. Esto es un escenario hipotético, ¿no? Y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez logran mantenerse en el poder. A eso es lo que ellos están apostando. Y este acto de represión a Guanipa, que muchos lo pueden ver como un autogol, dado que obviamente pierden credibilidad a los ojos de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos puede pensar y poner sobre la mesa la posibilidad de un segundo ataque,
Esto es una acción que igual el régimen lo está midiendo como, primero, vamos a ver cómo reaccionan los Estados Unidos, vamos a ver qué tanto podemos hacer. Y por un segundo lado, o por un segundo punto, ellos lo están viendo porque no les conviene que las personas estén en las calles, no les conviene que aquellos que están siendo excarcelados alcen su voz y utilicen su plataforma para movilizar a las personas. Ellos tienen el chavismo, la dictadura, la tiranía, como ellos todavía están en sus planes mantenerse en el poder, y ese es su único objetivo todavía, ellos están intentando mantener un nivel de represión mínimo para no generar una inestabilidad o lo que ellos llamarían una inestabilidad política y social. Entonces, aquí obviamente está el rol y el trabajo de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump en decir esto es simplemente inaceptable, no vamos a permitir que mantengas la represión, la persecución, buscar meter presa a la gente, sobre todo a aquellos que acaban de salir y están hablando. Así que debe estar sobre la mesa la posibilidad de un segundo ataque para que no se le vuelva a ocurrir al régimen y a la dictadura venezolana realizar estas acciones. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo en Venezuela. El tema Guanipa es obviamente un tema que golpea, porque en un momento donde había alegría, obviamente mesurada, obviamente con matices, obviamente con racionalidad, pero había alegría por la excarcelación de secuestrados políticos, esto parece un retroceso. Pero más que un retroceso, también puede terminar siendo un autogol y un error por parte de la dictadura. Pero hay que ver cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos. Es una reacción que tiene que ser evidentemente fuerte. No digo que una segunda ola de ataque sea inminente, no, pero es una opción que tiene que estar sobre la mesa si de verdad se quiere hacer o se quiere llevar a Venezuela a una transición política. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, ellos no quieren que haya elecciones libres en Venezuela, ellos no quieren perder el poder. La única razón por la cual han cooperado en algunas cosas con los Estados Unidos es porque no precisamente quieren permanecer en el poder. Y saben que si no colaboran con Donald Trump, corren el riesgo de ser encarcelados o neutralizados en la brevedad posible, porque fue justamente eso lo que terminó pagando Nicolás Maduro. Pero bueno, pasando a un tema un poco más doméstico de aquí de los Estados Unidos, un tema que puede parecerle absurdo a muchos, sobre todo a aquellos que no vivan acá, pero es un tema que se ha llevado el foco y la atención de la discusión política en los últimos días. Y es que Donald Trump quiere cambiar un poco cómo se llevan a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos la elección es un proceso estatal, no federal. ¿Y a qué me refiero con esto? No hay un lineamiento o una regla general de cómo realizar elecciones para todos los estados, sino que hay ciertos criterios específicos mínimos que son federales, pero al final cómo se llevan las elecciones, el proceso de conteo y todo el proceso en sí mismo es llevado por parte de los estados. Es decir, podemos decir que en Estados Unidos no hay una elección, sino que hay 50 elecciones. Cada estado desarrolla o celebra su propia elección. Esto ha llevado, obviamente, que algunos estados tengan leyes que son absurdas, especialmente estados demócratas, como por ejemplo que no te exijan ID para votar, que puedas votar por correo sin tener que verificar tu identidad, que una persona pueda entregar más de una boleta y boleta que no sean suyas. Es decir, en algunos estados demócratas, como en California, yo digamos que vivo en mi casa y vivo con 3 personas. Yo mismo puedo llevar mi boleta que utilicé para votar y la de mis 3 amigos o las 3 personas, mis 3 familiares con los que vivo, y las puedo entregar. Lo cual es algo absurdo que obviamente alimenta la debilidad del sistema, debilita el sistema, dado que eso puede implicar que la persona que está entregando las boletas de sus amigos, de sus familiares, de sus vecinos, las puede alterar o puede intentar hacer algo. Estos son simplemente algunos de los ejemplos. Por lo tanto, Donald Trump quiere cambiar cómo se llevan las elecciones a cabo, cómo se conducen estas elecciones en algunos estados demócratas. Y justamente quiere cambiar esas cosas, quiere limitar las razones por las cuales tú puedes votar por correo, que únicamente puedas votar por correo si estás enfermo o si eres un militar que se encuentra fuera de los Estados Unidos, si tienes un viaje, si estás inhabilitado. Estas son las razones, si eres mayor, muy viejo, una persona anciana, estas son las razones por las cuales deberías votar por correo. De lo contrario, deberías votar en persona. Y otro de los motivos es
que Donald Trump quiere que se exija un ID y una prueba de ciudadanía para poder votar. Algo que es sentido común, algo que se tiene en prácticamente cualquier país del mundo, pero aquí en Estados Unidos no tienes que probar tu identidad en muchos estados para poder votar. Tú aquí en California no necesitas un ID para votar y las personas dirán, ¿cómo votan? Simplemente tienes que identificarte, pero no a través de un ID o una foto ID, sino a través de, incluso tú decir tu nombre o apellido o referir otra información, pero puede ser simplemente verbal. Verifican que estés registrado para votar y votas, pero no verifican que tú seas la persona que dices ser. Y ustedes dirán, Franklin, seguramente estás mintiendo, esto es algo absurdo. No, de hecho esto lo defienden los demócratas. Kamala Harris le preguntaron sobre esto en una entrevista, si se debería exigir una prueba de ID para votar, y Kamala Harris, quien estuvo a punto de ser presidente de los Estados Unidos, y digo a punto porque fue la vicepresidenta de Biden y porque fue la candidata presidencial de los demócratas, a pesar de que la elección no estuvo tan cerca, ella sí estuvo a punto de ser presidenta, bajo términos lógicos. Kamala Harris explica por qué ella está en contra de que se exija un ID, una foto ID para votar. Escuchemos. ¿Es aceptar la identificación de votantes uno de esos acuerdos que apoyaría? No creo que debamos subestimar el alcance de lo que eso podría llegar a significar. Porque en la mente de algunas personas eso significa, bueno, que vas a tener que fotocopiar o sacar una copia de tu identificación para enviarla y probar quién eres. Bueno, hay muchísimas personas, especialmente personas que viven en comunidades rurales que no hay un Kinko's, no hay un Office Max cerca de ellos. La gente tiene que entender que cuando hablamos de leyes de identificación de votantes, sé claro con respecto a la persona que tienes en mente y cuáles serían los requisitos que se les exigirían para que puedan demostrar su identidad. Por supuesto, las personas tienen que probar quiénes son, pero no de una manera que les haga prácticamente imposible demostrar su propia identidad. Fíjense, en Estados Unidos se exige un ID para poder comprar una bebida alcohólica. Para quienes toman o para quienes fuman, necesitan mostrar una foto ID. En Estados Unidos necesitas una foto ID para aplicar a un trabajo, para aplicar a la universidad, para identificarte si te detiene la policía en la calle. Necesitas obviamente una licencia de conducir para manejar tu automóvil, para manejar tu moto. Necesitas una foto ID para entrar a un club nocturno, a un bar, a una discoteca. Incluso el otro día yo fui a cambiar el aceite de mi carro y me pidieron mi ID. Entonces, al final la idea de que los americanos o algunos grupos demográficos no tienen la posibilidad, no tienen la capacidad, no tienen los mecanismos para adquirir un ID y poder votar, no tiene ningún tipo de sentido, no resiste el más mínimo análisis. Entonces la pregunta surge, ¿por qué los demócratas no quieren exigir una prueba de identificación para votar? Aquí yo no estoy promoviendo teorías de conspiración ni nada, yo simplemente estoy haciendo una pregunta que además es válida y necesaria, una pregunta que es obligatoria. ¿Por qué no exigimos en todos los estados una prueba de identificación, una foto ID para votar? Es algo que se hace en prácticamente todas las democracias occidentales. El hecho de que no tienen la capacidad de conseguirlo es absurdo, o que no tienen los mecanismos es absurdo. Por supuesto que se tiene que exigir. De hecho, yo creo que las elecciones en Estados Unidos, dependiendo del estado obviamente, pero en la mayor parte del país son elecciones seguras, son imperfectas, a veces tienen procedimientos que no tienen sentido, tardan mucho para contar los votos por correo, precisamente por las leyes que tienen, donde permiten que se vote por correo. Incluso las votaciones pueden llegar días después de la elección y lo siguen contando. Eso es algo que sucede siempre y cuando hayas votado o hayas enviado la votación antes de ese día de la elección. Pero que no tengas que probar tu ciudadanía o tu identidad es absurdo. El argumento de los progresistas es que los grupos demográficos como los hispanos o los afroamericanos, las minorías, no tienen ID o quizá algunos no tienen ID o que esto colaboraría al racismo. No es racismo. Si usted es un ciudadano estadounidense, bien sea inmigrante, naturalizado, es afroamericano y usted está habilitado para votar y alguien le pregunta a usted sobre su identidad, usted no debería ofenderse en lo más mínimo. Además, es un procedimiento que se le haría a todos, a los blancos, a los asiáticos, a los afroamericanos, a los latinos, a todos. No se trata de dudar de si eres ciudadano o no, se trata de probar que estés habilitado para votar. Y estar en contra de eso a mí me parece estar
en contra del sentido común, pero además tener una agenda que es contraria al proceso democrático en sí mismo. Para que haya elecciones libres, no en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, yo creo que el primer paso es asegurarte de que solamente voten aquellos que puedan votar. Y una forma de hacerlo es conociendo la identidad del votante. Y la única forma de conocer la identidad del votante es viendo un ID, una identificación, una foto ID. Pero bueno, aquí lo que sabemos es que el progresismo en Estados Unidos, la verdad, está abandonando el sentido común en muchas áreas, en muchos ámbitos. Cómo se llevan a cabo las elecciones es una de ellas. Yo vivo en Los Ángeles, California, y créeme que es así. Es hasta tercermundista o peor que tercermundista cómo se lleva a cabo acá muchos procesos electorales y cómo pasan días después de la elección y ni siquiera se ha terminado por contar todos los votos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme hoy nuevamente lunes 9 de febrero. Fue la verdad un show muy noticioso en cuanto a las conversaciones, las polémicas, las noticias que son más controversiales, más importantes del día. Como bien lo saben, hablamos de Bad Bunny, del show de mitad de término, de medio tiempo, del Super Bowl. También estuvimos conversando sobre el proceso de excarcelaciones de los secuestrados políticos en Venezuela y también el incidente con Guanipa, que esperemos podamos tener mucha más información en las próximas horas y que además esperemos pueda ser excarcelado nuevamente en lo que es un atropello que puede entorpecer y lastimar las actuales relaciones entre Estados Unidos y el régimen interino de Venezuela. Y digo relaciones porque es una relación que tiene un propósito único. No es amistad, no es empatía, no es fortalecer a ambos gobiernos, no, es que existe una transición política en Venezuela. Y también obviamente terminamos hablando sobre Kamala Harris y por qué los demócratas y los progresistas no creen que deberías mostrar tu foto ID para votar. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.